Bueno, vamos a dar inicio en esta noche. Le damos gracias a Dios por que nos permite estar aquí para meditar en su palabra. Gracias a Dios porque nos ha guardado hoy en el día. Gracias porque hubo trabajo, porque nos dio de comer, nos dio todo lo que necesitábamos. Bendito sea su nombre. Gracias, bendito Dios. En esta noche te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a meditar en tu bendita palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos todos nuestros familiares, Señor, todos mis hijas, mis hijos, mis nietas, Señor, mis hermanos en Cristo, Señor. A Brian, Señor, a mi esposa, Señor. También, Señor, te ruego, Señor, que guardes a los familiares, a los hermanos, Señor, en la carne y a los sobrinos, Señor, a donde quiera que se encuentren, Señor, hasta ahí llegue tu mano poderosa, Señor, y que ellos puedan también, Señor, acercarse a ti, Señor. Todo aquel que es hijo tuyo, que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, Señor, se puede acercar a Dios, Señor. Dice tu palabra que nos podemos acercar buscando el oportuno socorro, Señor. Y tú estás ahí para escucharnos, Dios. En esta noche te doy la honra y la gloria y te ruego por todos los hermanos de la iglesia, Señor, en general, Señor. Te ruego también por aquellos que están en los hospitales, Señor, que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy a ti la honra y la gloria. Gracias por la salud que nos das, Señor, por las fuerzas que nos das, Señor, porque tú eres el que da la vida, Señor. Tú eres el que nos mantiene vivos, Señor. Gracias por la esperanza de que un día estaremos ahí en el cielo contigo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, del 1 en adelante, vamos a estar leyendo. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y habla más adelante de Abraham, habla de Jacob, de Isaac, y vamos a estarlo viendo a través del estudio que vamos a tener esta noche. Amén. Es una introducción al libro de Hebreos, capítulo 11, que habla de la fe, y dice en el capítulo 11, verso 1, y tengo esta información. Mire, la Biblia de las Américas dice: la fe y sus héroes. La Biblia Reina Valera, 1960.
la fe. Nueva versión internacional, NBI, por la fe. Fíjense, modelos de fe en la historia sagrada, la Biblia Jerusalén latinoamericana. O sea, son versiones de la Biblia, pero en algunas tienen que tener cuidado porque no están correctamente. Les digo porque yo me gusta estudiar la Biblia, me gusta leerla y estudiarla. Y le doy gracias a Dios porque ha puesto siempre en mi corazón, desde que Él me llamó. Dice, en el capítulo 11 es una serie de ejemplos del Antiguo Testamento de aquellos quienes fueron fieles en situaciones difíciles. Estos ejemplos tienen el propósito de animar a los lectores originales y creyentes de todas las edades a permanecer fieles sin importar lo que las circunstancias físicas pudieran traerles. Por ejemplo, tenemos aquí en Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una y así sucesivamente. Seguimos estudiando aquí. Además, que estas no son profesiones de fe iniciales, sino vidas de fe. En fin, es la evidencia de un comienzo verdadero. Los creyentes comienzan en fe, continúan en fe y mueren en fe. O sea, este camino que un día, por medio de Jesucristo, Él nos alcanzó, alguien te habló, o Dios mismo, o el mismo Señor Jesucristo habló contigo, no sé cómo haya llegado a tu vida, pero comenzó algo diferente, hubieron cambios en tu vida, en algunos fue radical, en algunos fue despacio, en otros fue de un día para otro, y en otros en el momento mismo cambiaron todo su ser. Y comenzaron esa fe que no es de nosotros, sino que antes teníamos fe, pero era fe diferente a la que hoy tenemos, es una fe viva. Que Cristo, por medio del Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo, puso en cada uno de nosotros. Porque yo no sabía de que Dios era un ser vivo. Yo no sabía que Él me escuchaba. Yo no sabía que Él me miraba. Yo no sabía que Él estaba observándome, que Él sabía que lo que iba a hablar, Él ya lo sabía, lo que yo iba a decir. Yo no sabía que Él está donde yo estoy. Yo no sabía que es el Todopoderoso y que este Dios nunca ha perdido una batalla ni la perderá jamás. Porque Él es el único Dios verdadero. Él es el único Dios que puede dar vida. Ni la ciencia, ningún ser humano puede dar vida, solo Dios. Dice allá en Génesis, en el capítulo 1, cuando Él hizo al hombre, en el capítulo 2, perdón, cuando Él hizo al hombre, dice de que Él hizo un muñeco de la tierra. No tenía vida. Pero dice la Biblia que Él sopló en su nariz y fue una
un alma viviente. O sea, cuando sopló, tomó vida el primer hombre. Pero la mujer la hizo diferente. Ya la hizo del hombre, hecho carne, hueso. Dice la Biblia que sacó una costilla del lado izquierdo. Por eso la mujer siempre debe andar al lado izquierdo. Perdón. No. Puede andar al lado que quiera. Pero quiero decirles que Dios, de ahí vino se unieron parejas, Dios hizo aquella boda en el huerto del Edén y nacieron hijos de Adán y Eva después del pecado. Pero lo que les quiero decir es que gracias a Dios porque un día llegó a mi vida. Mi familia, mis hijos saben quién era yo, cómo era yo. Nadie de aquí sabe quién era yo ni cómo era yo. Pero mis hijas sí saben, mi hijo también sabe, en la iglesia saben, que han oído todo mi testimonio, saben de dónde Dios me sacó a mí. Y ahora lo que hago, lo hago por fe. Sé que ese Dios me escucha, sé que ese Dios me está viendo, sé que ese Dios es el que me bendice, sé que ese Dios me mantiene sano. Sano para gloria de su nombre. Y mantiene sano a toda mi familia. ¿Sí? Por fe. Por la fe. Por eso sé que Dios cuida de nuestras familias. Y también por la fe Él puede levantar a todos los que están en los hospitales ahorita. Si a Él le place, Él lo puede hacer. Pero siguiendo con el estudio, dice aquí que el autor de Hebreos evalúa la vida del creyente desde su conclusión fiel, tanto como desde su comienzo fiel. En Hebreos 11:1, fe. Esta no es una definición teológica de fe, sino un cuadro de la manifestación práctica de ella. El término se usa 24 veces en este capítulo. La idea primaria del Antiguo Testamento es fidelidad o confiabilidad. Esto es lo opuesto a la apostasía. La fe es la respuesta humana a la fidelidad de Dios y a sus promesas. Debemos confiar en su confiabilidad, no la nuestra. Su carácter es clave. La certeza de lo que se espera. O sea, yo estoy seguro de que Dios va a volver por su iglesia. Yo estoy seguro que en Él estoy seguro. Tengo la seguridad porque Él es fiel. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él no es hijo de hombre para mentir. Todo lo que Él ha dicho en este libro, en la Biblia, se ha cumplido al pie de la letra y se va a cumplir hasta el último capítulo y versículo de Apocalipsis, capítulo 22, verso 21. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, todo eso se va a cumplir. Lo que pasa es que mucha gente no sabe porque no lee la Biblia. Y no ha llevado la secuencia de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho a través de los siglos, a través de los años. La Biblia nos habla de todo. De toda la grandeza, de todo su poder, de cómo es Dios, quién es Dios y cómo confiar en Él. Pero como no la leen, no pueden confiar porque no saben. Confían en otras cosas, confían en el marido, en la mujer, en el hijo. Confían en el amigo, en la amiga. Y otros hasta confían en muñecos de palo y de cartón, de yeso. No. Nuestra confianza tiene que estar puesta
en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. La garantía de lo que se espera, la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Estas son las versiones que le dije al principio. La Biblia de las Américas dice la certeza de lo que se espera. La nueva versión internacional dice la garantía de lo que se espera. Y la otra versión que tengo aquí dice la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Este término griego para seguridad, upostatis, significa básicamente colocar debajo de o pasarse debajo de, dando así la base subyacente o mundo antiguo, o fundación, de algo. Por lo tanto, tenía una amplia variedad de significados en el mundo antiguo. Era especialmente común en los escritos filosóficos griegos. Para denotar la clara manifestación de algo, significaba lo que era real y verdadero con lo que no era realizado. En Hebreos capítulo 1, verso 3 se refiere a la esencia. En Hebreos capítulo 3, 14 se refiere a la realidad de la confesión, profesión del creyente. Fíjese, confesión, profesión. En Hebreos 11.1 se refiere a las promesas del Evangelio experimentadas en el presente, pero no consumadas hasta el futuro. Se ha encontrado este término en los papiros egipcios, donde significa un título de propiedad. En este sentido refleja el uso paulino del espíritu como una arra o garantía, según lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5:5. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Fue el Espíritu que se me metió o que se les metió. No sé si algunos, porque tal vez a algunos no se les ha metido, pero a mí sí se me metió, porque yo me puse loco y hasta el día de hoy estoy loco por Cristo Jesús. Y solo Él puede revolucionar todo mi ser, toda mi alma. Para mí no hay nada que me saque del camino de Cristo. Por lo menos hasta el día de hoy. Se refiere a las promesas del Evangelio experimentadas por el presente, pero no consumadas en el futuro. Pero les decía aquí, algunos han visto el más claro significado en este contexto reflejado en la cita del Antiguo en el 10:38. Mas el justo por fe vivirá. Pero si retrocede, no agradará a mi alma, dice. ¿Al alma de quién? No. Mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. ¿Quién es el que habla? ¿No es la palabra de Dios esta? Y entonces, es que lo que hay que entender cuando la Biblia habla, no es el alma del que retrocede, no va a agradar porque desagrado a Dios. Si retrocedo, desagrado a Dios. Es que muchas veces la gente lee la Biblia y muchos estudiosos de la Biblia cometen tantos errores
enseñan tan mal la palabra de Dios. Pero como los que están ahí, los que ellos tienen, todos los hermanos tal vez que tienen, no estudian la Biblia. Y no conocen la Biblia y dicen amén a todo lo que dicen. No, hay que decir amén si tú conoces o usted conoce lo que está diciendo es lo que está escrito aquí. A mí en la iglesia me dicen, hermano, ¿y usted por qué no dice amén? Es que no está correcto lo que está diciendo. Discúlpenme. Pero yo no puedo decir, cuando usted dice amén, está confirmando que es así como lo está diciendo aquel. Y si lo está diciendo mal, está tergiversando la palabra de Dios, no puedo decir amén. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la bendita palabra de Dios. Y dice, el capítulo 11 es una lista de ejemplos de aquellos a quienes no retrocedieron. Este texto es lo más opuesto a lo que los primeros lectores estaban en peligro de hacer. Convicción. La palabra ocurre solo aquí en el Nuevo Testamento. Se refiere a la comprobación por prueba. Las dos frases en el versículo 1 están en paralelo, ambos presentes, pasivos partícipos. Por lo tanto, seguridad y convicción se unen estrechadamente y de ellos los fieles viven sus vidas. Lo que no se ve, los siguientes ejemplos son las personas que viven en esperanza de los presentes y futuros hechos de Dios. Confianza en las promesas espirituales de Dios. Su concepto del mundo guía sus decisiones diarias, no circunstancias, materialismo o egocentrismo. La realidad física es subordinada a la realidad espiritual invisible. La realidad física se conoce por los 5 sentidos y esta no es eterna sino pasajera. La realidad verdadera eterna no es visible y por lo tanto debe ser abrazada por fe, no por vista. Sin embargo, es tan real y verdadera para los creyentes que controla y demanda sus prioridades. Recibieron aprobación, alcanzaron buen testimonio, fueron aprobados, gozo de una buena reputación, fueron alabados. Estas expresiones son similares al uso paulino de fe en Romanos 1:17. Miren lo que dice. Pues el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando a mí llegó a mi vida Jesús, a mí nadie me habló de Jesús. Cuando Jesús llegó y habló conmigo, ahí en el cuarto de hotel donde estaba, yo no entendí nada. Solo sé que era Dios porque yo le hablaba, le pedía a Dios que me ayudara a salir de la situación en que estaba. Y Él escuchó mi clamor. Pero yo, religiosamente, le pedí a Dios con una veladora. Y ese día recuerdo que prendí como 25 o 50 veladoras del justo juez. Ya le andaba dando fuego al hotel. No, no es cierto, pero estaba todo prendido. Cuando de repente se iluminó aquel cuarto. Solo sé que me dijo, a ti te digo que el día que no predique mi palabra como está escrita, te quito. Yo no entendí nada. Solo sé que no quise ya más ningún vicio, ni nada malo, hacer nada.
que ofendiera a Dios. Y solo hablaba de Jesús, sin haber leído la Biblia. Y todos decían allá en la calle 7, el chino Mauricio quedó loco, quedó arriba. Sí, me había ido para arriba. Sí, pero estaba aquí. 90 días después fui a dar, me llevaron a una iglesia y allí acepté a Cristo, por fe. Pero ya Él había hablado conmigo y ahí comenzó todo. Al mes me habla el Señor en sueños para que me vaya a predicar. Y le digo, ¿pero qué le voy a decir? Diles lo que tú eras, tu testimonio. Sí. Y yo lo hice porque el que me lo estaba diciendo, sabía yo, estaba yo seguro de que era Dios el que me estaba hablando. Y dice de esta manera, en Gálatas 3:11, y que por la ley nadie es justificado ante Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El universo. Su vida de fe no salvó, sino fue evidencia del Espíritu de Dios en ellos. Este es uno de los dos términos griegos, cosmos, universo, en el 1:6. Porque, fíjate, yo recuerdo que cuando yo estaba niño, recuerdo yo que miraba al cielo y miraba allá en El Salvador, ¿verdad? Allá en mi pueblo. Miraba yo para arriba. Y yo me preguntaba y me pregunté tantas veces, ¿por qué la luna no se movía? ¿Y por qué las estrellas siempre estaban en el mismo lugar? Yo no sabía que la Tierra giraba alrededor de ellas. No, estoy siendo honesto. Era un niño de 6, 7 años. Pero yo creía que estaban colgadas con alguna pita. Sí, eso creía yo. Pues en la niñez solo de eso yo me acuerdo. Y me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Quién puso? ¿Cómo pusieron esa luna y esas estrellas allá arriba? ¿Y por qué no se caen? Hasta que crecí, nunca más volví a preguntarme, hasta que vine a los 30 años de mi vida, el Señor me alcanza, y leo la Biblia por primera vez, me doy cuenta de que ningún inteligente, no hay ninguno que sea inteligente sin haber leído la Biblia. Nos creemos que somos inteligentes y muy intelectuales, pero todo lo que sabemos es basura. Porque cuando yo leí este libro y me di cuenta que había un creador, cuando leí el Salmo 139, cuando leí Génesis, que Dios había hecho al hombre, cuando leí Génesis 1, 1, 2, 3, 4, 5, y me di cuenta de que Él, con el poder de su palabra, había hecho todo el universo, todo lo que yo puedo ver. Entonces dije, bueno, entonces todo lo que me enseñaron en la escuela y en el colegio es mentira, porque yo no vengo del mono. Gracias a Dios, le dije, porque ya me abriste mi mente. Pero eso solo lo hace cuando uno en realidad, eso sucede cuando una persona en realidad se llama así, candara voz. Cuando una persona en realidad acepta a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo entra a morar en él y entonces empieza a caminar en el Señor. Dios le muestra, Dios se manifiesta a tu vida. Y esa fe va creciendo cuando ves
cosas en tu propia vida, y aún en muchas campañas donde yo fui con Gigi Ávila, vi tantos milagros, y a través de los años he visto tantas cosas que Dios ha hecho. Lo que pasa es que nosotros somos desagradecidos con Dios. Él siempre ha querido el bien para la humanidad, pero nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Decía en el 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. La palabra aquí es aión, aquí utilizada para designar el presente dominio físico. El término eón, aión, se refiere a los tiempos espirituales y sazones, incluyendo tanto los dominios físicos como los espirituales. La palabra de Dios, este no es el término griego logos, sino rema, lo que se usa de la palabra hablada. Este uso entonces se refiere a la creación por fiat, la palabra hablada. Desde Hebreos 1:2 sabemos que el Logos de Dios fue el agente del Padre para la creación. Esta afirmación de fe llega a ser el concepto del mundo del cual los creyentes viven en sus vidas terrenales. Esto no rechaza la investigación científica, sino la ubica dentro de la perspectiva de fe. Los creyentes permiten que la ciencia descubra los mecanismos del orden creado, revelación natural, pero afirman que solo Dios está detrás de todo lo creado. Lo que está revelado en la Biblia y supremamente en Jesucristo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero la ciencia se pregunta, no puede ser, porque ellos usan materia y Dios no usó ninguna materia. Dios lo único que hizo fue hablar, mandó con su palabra. ¿O no dice que en el primer día qué hizo? ¿Qué hizo Dios en el primer día? Fue la creación de los cielos y la tierra. ¿Ah? ¿What? Mira, cuando yo me pongo a meditar en la creación, es que te metes en ese mundo. Y me meto yo que estoy parado. Si yo hubiera estado ahí parado, hubiera visto salir los árboles. Cuando digo, crezcan de toda clase de árboles. Me imagino que en el huerto del Edén empezaron a saliendo un montón de árboles. Y todavía no estaba el hombre. Porque hubiera estado el hombre, lo hubiera llevado para arriba con algún árbol colgado, hubiera ido. Y la Eva del pelo le hubiera agarrado una rama. Pero bendito sea Dios que Él hizo primero, y lo hizo pensando en la humanidad, en el hombre, en el huerto del Edén que puso Adán. Había de toda clase de árboles frutales. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice, pero afirman que solo Dios está detrás de todo lo creado y que está revelado en la Biblia. Supremamente
en Jesucristo. Esta no es primeramente una afirmación de la creación ex nihilo, creación de nada, sino un ejemplo de la realidad contra irrealidad del versículo 1. Los creyentes afirman lo que no han visto o experimentado personalmente a base de la revelación de Dios. Esta no es una teología a base de credos, tanto como una vida de fe y esperanza. Abel, en el versículo 4 del 11, este fue el segundo hijo de Adán y Eva, quien fue matado por su hermano Caín. Génesis capítulo 4, verso 3. ¿Verdad? Dice, más excelente sacrificio no fue el tipo de sacrificio que Caín y Abel ofrecieron el que causó la distinción, sino la actitud de fe con que ellos lo ofrecieron. Este no puede ser un texto de prueba a favor de la superioridad de un sacrificio de sangre, o muerto aún habla por ella. Esta afirmación se registra en Génesis 4:10 y Hebreos 12:24. Imagínense que sucedió al principio y aparece, lo nombra el Señor en el libro de Hebreos, capítulo 12:24. En contexto, esta es una afirmación de fe que se enfrenta con la muerte y triunfa sobre ella. Los lectores estaban retrocediendo de la persecución. Ellos deberían, como Abel, tener fe. Vamos a orar, vamos a parar aquí y mañana vamos a continuar este estudio. Vamos a hacerlo en 2 partes porque es largo y vamos a hacer una serie para la gloria de Dios. Que Dios me los bendiga. Vamos a estar orando. Vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Hemos estudiado tu bendita palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos guías y nos llevas a toda verdad, Señor. Gracias por enseñarnos, por guiarnos, por ser nuestro compañero, nuestro paracleto, Señor. Te ruego, Señor, por favor, que nos ayudes, Señor, con esta situación de esta pandemia, Señor. Solo tú eres el que puede hacer algo, Señor. Ningún médico, ningún científico puede hacer nada, Señor. No saben qué hacer, Señor. Ni ningún presidente, Señor. Ni ningún comandante, ni ningún gobernador, ni alcalde, Señor, pueden hacer nada, Señor. Tú eres el único que puede hacer algo, Señor. Te ruego, Dios, que le des, Señor, conocimiento y sabiduría al que tú elijas para encontrar, Señor. Encontrar esa vacuna que se necesita, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por mis hijas, por mis hermanas, por la familia también de Brian, mi esposa, Señor. Te ruego, Señor, que guardes a sus hermanos, Señor. Que guardes también a sus nietos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti te daré siempre la honra y la gloria y la alabanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saludes para mi hermana Mirna Estrada, que siempre está ahí, escuchando los mensajes. Que Dios me la bendiga y que tenga mucha salud usted y todos sus familiares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.